Hola, vamos a seguir viendo qué pasó el jueves en la vida de Jesús. En San Lucas capítulo 22 versículos 39, Jesús ora en Getsemaní es el título. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vemos acá lo que pasó el día jueves en la vida de Jesús y vemos la oración de él en Getsemaní. Él le dijo a los discípulos, acompáñenme que voy a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Vemos acá a Jesús en su humanidad. Él estaba angustiado por esta situación dolorosa que iba a vivir. Él vino a la tierra con el propósito de salvarnos, salvar a la humanidad, salvarnos de nuestros pecados. La forma de salvarnos era morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Por qué morir en la cruz? Porque en ese tiempo era la manera en que cuando se juzgaba a un malhechor, era la manera en que se lo mataba. Entonces Jesús iba a cargar sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad, de tu pecado, de mi pecado. Nosotros teníamos que estar en la cruz, no Él, porque Él nunca pecó, pero Él por amor a nosotros. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros no nos perdamos eternamente. El día que muramos, que vayamos a su presencia, al cielo con Él. Esa es la voluntad de Dios. El que acepta el sacrificio de Jesús en la cruz y se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona, y un día, cuando muramos, vamos a ir al cielo, a su presencia, a vivir con Él para siempre. Todo aquel que rechace este sacrificio de Jesús, esta muerte en la cruz para perdonar nuestros pecados, todo el que rechace a Jesús, el día que muera va a ir al infierno, porque mientras estamos vivos es la oportunidad de arrepentirse, después no hay más oportunidades. Entonces fíjense cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, en que Jesús voluntariamente decidió venir a la tierra, tomar forma humana, para vivir obedeciendo a Dios en todo mientras vivió en la tierra, sin pecado, y entonces de esa manera poder ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Por eso se dice, he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo, porque Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, y el Cordero de Dios, porque lo que les expliqué ayer, en la fiesta de la Pascua se sacrificaba un cordero, que era la orden que Dios había dado, de sacrificar un cordero y lo comían en familia. Entonces vemos acá que Jesús va a orar a Getsemaní y le dice a sus discípulos que lo acompañen. Y acá vemos otra vez las cuestiones de las relaciones con los demás. Dice que Jesús se adelantó como un tiro de piedra, o sea, se adelantó unos metros
de donde estaban los discípulos para orar él solo y les dijo, ustedes sigan orando. ¿Qué pasó con los discípulos? Dice la Biblia que a causa de la tristeza se quedaron dormidos. Jesús estaba orando al Padre y le estaba pidiendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que él pedía que si era posible pasara? Era no ir a la cruz, no ser crucificado, porque en su humanidad él sabía lo que le esperaba. Ahora fíjense la importancia de la oración de Jesús. Dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero fíjense qué situación extrema en la vida de Jesús, que dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Era un momento intenso en la vida de Jesús de saber lo que le esperaba, pero aún así él decidió ir a la cruz. Y vemos también que en este mismo día, mientras él estaba hablando con sus discípulos, les dice, vengan porque ya se acerca el que me entrega. Entonces, ¿quién era el que le iba a entregar? Dice la Biblia que venía una turba con los principales líderes religiosos judíos y Judas Iscariote. Judas le había dicho a los líderes judíos, al que yo bese, ese es. Lo conocían a Jesús, lo que pasa que era de noche. Entonces Judas fue y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es la traición de Judas, ahí manifiesta, porque antes él había pactado con los líderes de entregarlo, pero en este momento él lo está entregando. Fíjense que él tuvo oportunidad de arrepentirse, pero no quiso arrepentirse de su pecado de entregar al Hijo de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Uno de los discípulos saca una espada y le corta la oreja al siervo de un centurión romano. ¿Qué hizo Jesús? Fíjense cuán grande es el amor de Dios expresado en Jesucristo. Agarró y le sanó la oreja en medio de toda esta situación terrible porque lo estaban llevando preso para después al otro día juzgarlo. Así que vemos cuán grande es el amor de Dios. Yo quiero compartir estos versículos y saber lo que pasó cada día, y ahora que tenemos tiempo, que seguimos en cuarentena, te invito a que medites en esto. Si tenés una Biblia, buscá el pasaje que yo leo y después hay mucho más para leer. Lo que pasa es que en pocos minutos es difícil poder hablar de todo, pero que puedas en esta Pascua que sea distinta en tu vida, que sea un momento de reflexionar seriamente y decir, estoy siguiendo a este Cristo, estoy amando a Jesús, estoy obedeciendo lo que dice su palabra. O si vamos más al principio, me arrepentí de todos mis pecados, quiero vivir en comunión con Dios o no. Porque esta Pascua tiene que ser distinta para todos nosotros. Hay algo interesante, que estamos en casa, como en la primera Pascua, cuando los judíos iban a salir de Egipto. Y acá también estamos todos en casa con nuestras familias. Entonces sería bueno poder hablar esto y compartir también con nuestros hijos y decir, este es el tiempo en que Jesús, por el gran amor que nos tiene, Él se ofreció en sacrificio por todos nosotros. Y Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Querido Dios, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él puede identificarse con nosotros. Gracias por esto, Señor, porque podemos llegar confiadamente ante tu trono y contarte toda nuestra vida, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, y queremos responder con nuestro amor también, con nuestra entrega. Señor, queremos pedirte que perdones todos nuestros pecados, que limpies nuestras vidas y nos ayudes cada día, Señor, a vivir como tú quieres. Te damos gracias por tu gran amor. Bendice cada persona, Señor, en este tiempo, y te pido que tu Espíritu Santo esté fortaleciendo a los que se sienten débiles, a los que no se sienten bien, que tu Espíritu Santo esté dándoles nuevas fuerzas, Padre. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén.